Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tercer foro del ciclo Teatro Pandémico organizado por Alternativa y APAE para exponer y debatir acerca de los públicos y los nuevos desafíos que se nos presentan. ¿Qué pasa con la mirada sobre los públicos en este contexto de pandemia mundial? ¿Cómo se han resignificado proyectos orientados a formación, gestión y ampliación de públicos? ¿Qué aprendizaje nos deja? ¿Vamos hacia un nuevo paradigma para pensar los públicos? ¿Cambiarán los modos de producir y ver espectáculos tras el confinamiento? ¿Cuáles son los nuevos desafíos para las artes escénicas? Nuestros invitados de hoy nos acercarán sus reflexiones al respecto. Ante todo, agradecerles que hayan aceptado nuestra invitación. Ellos son Pepe Zapata, experto en públicos de la cultura, director del TRESC, la comunidad de cultura más importante de Cataluña, con 32.000 socios. Fue director de comunicación, marketing y públicos de Focus y del Mercat de les Flors, así como socio y consultor de Tecnecultura, profesor universitario, conferenciante y formador habitual en foros centrados en la gestión y desarrollo de audiencias, la comunicación y el marketing aplicados a la cultura. Ana Durán, profesora de castellano, literatura y latín y magíster de ciencias sociales con orientación en educación por Flaxo. Fue periodista especializada en artes escénicas y fundó la revista Funámbulos, Los Viudos de la Certeza. Estudió actuación y dirección con diversos docentes. Creó el programa Formación de Espectadores del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el área de gestión de públicos del Teatro Nacional Argentino, Teatro Nacional Cervantes, ambos junto a Sonia Jaroslavsky, autora de Cómo formar espectadores en la era digital, también junto a Sonia Jaroslavsky, y de Nuevos públicos, artes escénicas y escuela, cuando los jóvenes devienen espectadores, ambos libros publicados por Editorial Leviatán. Sonia Jaroslavsky, especialista en públicos y jóvenes para las artes escénicas y docente, coordinadora de la primera área Gestión de Públicos del Teatro Nacional Argentino, Teatro Cervantes, fundadora y coordinadora desde 2005 del primer programa de formación de espectadores en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para escuelas medias, creadora del programa Carrusel, Escuela de la Mirada. Escribió crítica teatral y artículos de artes escénicas en Página 12, revista Funámbulos, Inrocuptibles y G7, entre otras. Autora de los libros Cómo formar jóvenes espectadores en la era digital y Pasado y presente de un mundo posible, del teatro independiente al teatro comunitario, junto a Ana Durán. Docente y autora junto a Ana Durán de la materia Arte y Ciudadanía, Adultos 2000, Ministerio de Educación Cava, dicta cursos y seminarios sobre creación y desarrollo de públicos. Nuestra moderadora, Andrea Jana, es docente, productora ejecutiva y gestora cultural especializada en artes escénicas, magíster en Administración Cultural por UBA, autora del libro Nuevos Públicos para las Artes Escénicas, Políticas de Mediación en Argentina y Chile, editado por RGC Libros. Damos inicio al diálogo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Miguel y buenas tardes para todos y todas. Una vez más, muchísimas gracias a los invitados de hoy. Y antes de darles la palabra, les comentamos a nuestra audiencia que la dinámica de este tercer foro Teatro Pandémico va a tener tres momentos. El primer momento va a estar a cargo de la exposición de cada uno de los invitados que tenemos hoy. El segundo momento va a ser un espacio en el que ellos van a poder intercambiar. Y en el tercer momento se van a responder las preguntas que nuestra audiencia de hoy va a poder realizar a través del chat. Entonces vamos a dar inicio a este desafío de repensar los públicos. Y les pedimos a nuestros expositores que nos introduzcan en el trabajo que cada una y cada uno hace con los públicos en sus respectivas instituciones, nos cuenten
cómo habían programado este año 2020, qué líneas de acción tuvieron que tomar y tomaron a partir de la cuarentena, por qué tomaron esas medidas y qué impacto tuvieron si es que pudieron tener medición de ello. Y finalmente, sin pretender hacer futurología, pero ¿cómo vislumbran que será el trabajo con los públicos cuando el COVID-19 deje de ocupar la primera plana de los medios? Comenzamos, ¿te parece, Sonia, con vos? Sí. Adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias a PEAE y a Alternativa Teatral. Bueno, cuántas preguntas y desafíos. Bueno, primero, qué lindo compartir esta mesa, porque son todos queridos amigos y queridas amigas. También la gente de APEAE, Andrea, Miguel, nos conocemos a todos desde hace muchos años, porque la comunidad teatral es pequeña, aunque parece grande. Y bueno, lo que primero quería contar es que, bueno, que esta escena de confinamiento, ya lo sabemos todos, desde marzo 2020, que cerraron absolutamente todos los espacios culturales, tanto en Oriente como Occidente. Pero también es importante, vamos a hacer un poquito, ir hacia atrás, pensando siempre en los públicos, que por lo menos 10 años atrás, ya los públicos de teatro, de artes escénicas, por lo menos acá en Argentina, según las encuestas del CINCA, organismo del Ministerio de Cultura de Nación, ya daban que el 40% de los espectadores de artes escénicas se estaban yendo de alguna manera hacia otros consumos culturales. Entonces ese diagnóstico hay que tenerlo en cuenta porque desde allí fue que se decidió armar un área de gestión de públicos en el Teatro Cervantes, acá con la compañera Ana Durán, allá por el 2017, y cuando digo este diagnóstico tiene que ver con cómo uno se posiciona, teniendo esta información, para armar un área de públicos y cómo posicionarse frente a ellos. Entonces el posicionamiento fue de alguna manera, y también quiero introducir acá porque es un área nueva en un teatro oficial, digamos, nunca es la primera en Argentina, les vamos a introducir también un poco qué significa esto de tener un espacio para pensar los públicos en un teatro oficial, pero el posicionamiento en principio tenía que ver con agradecer la llegada de cualquier persona que se acerque al teatro, convocarla, ir a buscar los nuevos públicos, fidelizar y mejorar ese acercamiento de los que ya venían o tenían el consumo cultural en su hábito, e intentar diversificarlo. Entonces desde ahí nos paramos para pensar un área que, para los que no lo saben, esta área la pensamos como un laboratorio, como una usina de acciones, como un organismo vivo, que así debería ser siempre. Por eso, de alguna manera, cuando llega la pandemia, que nos produjo un shock a todos, en la vida personal, en la vida laboral, social, en la institución misma también, con un cambio de gestión en el medio, eso también nos atravesó, ¿no? Porque autoridades nuevas llegaban al teatro, y había que conocerse, pensar las acciones que íbamos a transitar. Nos coloca en un lugar, pero sabiendo esto, que nosotros ya, cuando un área de gestión de públicos es un espacio vivo y un laboratorio vivo, estamos siempre abiertos hacia el otro. Y como estamos siempre abiertos a la escucha y hacia el otro, que es lo que creo que ahora fuertemente se vivencia o se quiere transitar, rápidamente pudimos pensar nuevas acciones o cómo transformarlas en esta pandemia, ¿no? ¿Qué hacer? No digo que esto sea fácil, pero por lo menos ya teniendo este posicionamiento nos permite estar más a disposición de los demás, ¿no? Favorecer de alguna manera la escucha. Entonces, esta área de gestión de públicos lo que hizo fue tomar de alguna manera el modelo que había implementado Javier Ibacache en su gestión en el GAM de Chile, y también fruto del trabajo con colegas de Uruguay, de España,
de Colombia, ¿no? De Brasil también, y bueno, y con la experiencia que ya veníamos transitando con Ana desde hace 15 años, en la formación de públicos, de jóvenes espectadores, se pensó un área de mediación que lo que hacía es fidelizar y por otro lado trabajar con públicos nuevos, ir a buscar a estos públicos, tal vez de una manera muy artesanal para un teatro tan grande, una institución tan grande, pero lo artesanal lo que nos permite de alguna manera es tener un contacto casi afectivo con el otro, ¿no? Comunicarnos de esa manera. También lo que fuimos fue trabajar mucho con las comunidades y también armar el TNA accesible, que era un espacio que no se había transitado hasta el momento, que era cómo incorporar a las comunidades por algún tipo de discapacidad que no tenían acceso, o las producciones no estaban pensadas para ellos y para ellas. Y algo principal que nosotros ya veníamos transitando en el espacio educativo es trabajar con los jóvenes espectadores, con los niños, con los jóvenes y con los jóvenes universitarios, y promover de alguna manera un trabajo gradual y a largo plazo. Pensar los públicos siempre para nosotros es un trabajo a largo plazo. Entonces en ese plan, ¿qué pasó? Bueno, llegó la pandemia, marzo 2020, todos adentro, y lo primero que se hizo fue, gracias al trabajo de prensa y comunicación, con Patricia Pinela a la cabeza, con audiovisuales, con Lucía Ruxa a la cabeza, fue buscar lo que todos hicimos, nuestros hermosos archivos de registros audiovisuales, y salimos con el Cervantes Online, ¿no? Entendiendo, ¿no?, que esos archivos, esos materiales, no son los óptimos, no son los ideales, eran archivos de registro para tener de puertas adentro, nunca fueron pensados para emitirse. Esto está bueno aclararlo también para ver todo el trabajo que se hizo para mejorar de alguna manera esos materiales. Y por otro lado, desde el área de gestión de público se lanzó las conversaciones, que era un ciclo que nosotros hacíamos de manera, digamos, presencial, y por suerte en marzo habíamos hecho un encuentro con Diego Capusotto, entonces rápidamente salimos con ese encuentro de manera virtual, y lo que nos demostró de alguna manera el canal fue primero tener un vínculo con los espectadores, o sea, no perderlos totalmente. El chat, digamos, una herramienta tan básica, pero no, el chat en vivo, al momento de emitir estos registros, con una moderadora que de alguna manera interactúa con nuestros espectadores, que es Brenda Carlini de nuestro equipo, ahí debe estar mirando, también provoca todo un encuentro virtual, ¿no?, que tal vez no estamos habituados, tal vez, pero es un encuentro también, como este lo es en este momento. Y las conversaciones fueron mutando, intentamos mejorar, ustedes pueden ver cómo están todas subidas, cómo fueron mejorando, cómo se les fueron haciendo introducciones que antes no tenían, y de alguna manera lo que se hizo fue dialogar con los artistas de esas producciones que se emitían, pero también ahora mutó, y Sebastián Blutrach a cargo de esas conversaciones, en un foro de encuentro y discusión sobre las artes escénicas a nivel federal, ¿no? Tan necesario en este momento. Para nosotros, desde el teatro, eso nos provocó, digamos, nos hizo pensar en dos cosas. Una, el alcance federal, ¿no?, de estos encuentros virtuales, y también, por otro lado, el programa educativo. Había un montón de docentes que nos escribían, queriendo ver esos materiales, queriendo trabajar con los alumnos, nosotros acompañábamos con materiales pedagógicos muchas de esas producciones, ¿no?, que se emitían, y no llegaban a trabajarlos, se quedaban afuera. Y así fue que decidimos, para la segunda parte del año, la verdad que nunca pensamos que esto se iba a alargar tanto, o sea, pensamos que ya en este agosto íbamos a estar, jamás nos imaginamos estar adentro. Entonces ahí dijimos que la escuela estaba en una situación, digamos, muy, muy grave, y decidimos escuchar esto que nos pedían los docentes, y ahí fue que decidimos hacer el Cervantes Educación, armar de acá a fin de año un programa educativo especialmente pensado para todos los niveles,
con materiales complementarios, con encuentros virtuales, que la verdad que desbordó nuestras expectativas. Nosotros, bueno, el viernes cerramos la convocatoria con 1.500 inscripciones, con una planificación de llegar a 140.000 alumnos de todo el país, y nos escribieron también del exterior, pero bueno, con muy magros recursos humanos, somos muy poquitos, pero intentando llegar a todos. Se pensaron todos estos materiales complementarios y registros para la comunidad educativa. Esto, nada, lo cuento, es muy importante para destacar, porque cuando vos preguntás recién, bueno, ¿qué se piensa a futuro? ¿Cuáles son los desafíos? Yo creo que hoy no podemos dejar de pensar en la virtualidad y la presencialidad van a estar unidas de la mano. La cantidad de alumnos y chicos de Tierra del Fuego, o espectadores de Jujuy, o de cualquier lado del país, que jamás hubieran tenido el acceso a las producciones del Teatro Cervantes, porque en su mayoría están en la sede Libertad, y el programa de giras, por lo menos en los últimos años, llegaba a muy pocos espacios, o eran muy pequeñas las producciones, o aunque fuera muy grande, tampoco podría llegar a todas las localidades, o en todas las localidades todavía no se produce en gran cantidad, o no se puede llegar a todos. Entonces, de alguna manera, lo que nos demostró la virtualidad, y no estoy hablando nada más de mostrar teatro filmado, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a masterclass, a encuentros, a espacios de reflexión, a espacios de mediación con educadores. O sea, nos amplió un abanico que puede ser un espacio de formación de espectadores a futuro muy importante. Entonces esto me parece lo más importante a destacar, por lo menos de este tránsito que venimos haciendo, y también pararnos y posicionarnos, como lo escuché al principio de la pandemia, a Pepe Zapata, que está aquí, que él hablaba de la pedagogía positiva. Entonces, en ese momento, cuando empezaba la pandemia, que le hicimos una entrevista en el ciclo Conversaciones del Cervantes, él habló de la pedagogía positiva. Y de alguna manera ese fue el puntapié para darnos fuerza, coraje, energía, para repensar, digamos, desde una pedagogía positiva, desde pensar desde el aquí y ahora, ¿no? Porque tampoco se puede hacer futurología. La vacuna aparentemente llega, pero bueno, hay que ver, todo eso no lo sabemos todavía lo que va a suceder, pero lo que sí sabemos es lo que hicimos, lo que pudimos hacer hasta ahora, y la presencia de una institución como cualquiera de los espacios, de los teatros independientes, de las agrupaciones, los colectivos teatrales que se empezaron a encontrar, todo eso es ahí cierro, todo eso me parece que trajo cosas buenas la pandemia, ¿no? Este supuesto detenerse, este supuesto repensarnos, lo que propició de alguna manera fue el encuentro. Aunque parece mentira, pero yo creo que nos encontramos mucho más, por lo menos la comunidad de las artes escénicas, que antes. Ahí cerré. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias. Bueno, muy interesante para seguir pensando y repensando. Pepe, tu turno. Muy bien, buenas noches desde Barcelona. Obviamente gracias a PEAE y a Alternativa. De hecho, tuve el placer de conocer a Gustavo Schreier en mi única estancia en Buenos Aires hace unos años, y ya me hablaba de todo el proyecto. Justamente el mismo viaje donde, a través de nuestro colega y amigo Javier Ibacache, que antes mencionaba Sonia, coincidimos en el restaurante Las Cañas junto al, ¿cómo se llama?, al Paseo a la Plaza, si no me equivoco, con Ana y con Sonia, hablando de públicos. Es un tema que nos ocupa, nos preocupa y nos obsesiona. Yo dirijo un club cultural que se llama 3C, no me digáis por qué se llama así, pero se llama así. El club nació hace 14 años, pero desde apenas un año y medio, y provengo, como habéis mencionado en la presentación, del ámbito de las artes escénicas, ocupándome temas justamente de desarrollo y creación de públicos. Pero claro, para alguien que se dedica a los públicos, gestionar
un club de públicos es como no quieres arroz, pues toma 2 tazas. Y la verdad es que está siendo un proyecto apasionante, porque además es un público pluridisciplinar, no únicamente de las artes escénicas, aunque el núcleo duro proviene de las artes escénicas. De hecho, nació de un club de teatro que se llamaba tal cual, de unas 8.000 personas que constituyeron esta plataforma, me gusta utilizar este término de plataforma, de intercambio y de interacción de experiencias como públicos. Y me gusta remarcar la palabra públicos más que espectadores, que siempre me da la sensación de que tiene una capa de una cierta pasividad, ¿no? De recibo cosas, ¿no? Me gusta pensar que puede haber una energía proactiva y participativa. Nosotros estamos viendo ahora, digamos, bueno, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, pero yo creo que una especie como de segunda ola de la pandemia. A nosotros nos pillaba justamente esta temporada en pleno desarrollo de un cambio estratégico muy importante para nuestra empresa, para nuestra organización. Nació, como decía, hace 14 años como club de descuentos, gente que se une para ver teatro, ir a museos, ir a conciertos de música y obtienen buenas condiciones, y eso se mantiene, pero creíamos que no era el modelo de negocio que podía tener una supervivencia futura, y lo estábamos transformando, y lo estamos transformando, en una comunidad de públicos, una comunidad de usuarios, en el sentido de que el énfasis, más que nunca, está justamente en escuchar cuáles son las necesidades y expectativas de la ciudadanía y ofrecer, sobre todo, más que temas vinculados al precio, servicios vinculados a la información, a la prescripción, a actividades exclusivas, pero sobre todo que permitan interactuar entre sí a las personas. Nos ha pillado justo en medio de este cambio estratégico y en vez de venirnos atrás, lo que ha hecho es acelerar este proceso, obviamente, porque teníamos muy claro que la transformación digital era un instrumento fundamental para poder avanzar en esta perspectiva. Y si algo realmente ha venido a quedarse definitivamente, justamente, es cómo la tecnología interactúa ahora mismo con las artes escénicas, con el arte y con la cultura en general. Nosotros lo hemos comprobado desde diversos ámbitos, sinceramente. De hecho, casi lo primero que hicimos al cabo de nosotros el 16 de marzo, me acuerdo de toda la vida, en teoría poníamos en marcha el aula de públicos, una especie de escuela de espectadores. Pues poníamos en marcha el aula de públicos con Jorge Dubati online, o sea, que yo vistiendo de gala el acontecimiento, y fue la primera actividad que tuvimos que interrumpir y no hemos podido todavía desarrollar justamente este proyecto, pero lo que hemos hecho es mantener la energía y preparar todo lo que ha de venir a partir del inicio de la temporada teatral y cultural en Barcelona, Cataluña, España, que será justamente a partir de mediados de septiembre. Ahora lo explicaré con un poco más de detalle. Pero lo primero que necesitábamos saber es conocer, por un lado, mapear cuál era el estado de ánimo de nuestros públicos. Hicimos un análisis, hicimos una encuesta concienzuda con nuestros 32.000 socios para ver, también es cierto que es un target muy específico, target de consumidores intensivos de la cultura, con una media de edad de unos 40-45 años. No es un público genérico, sino que es un público ya sensibilizado, pero también nos servía un poco como contraste con otras visiones de cómo se estaba comportando la ciudadanía en este caso, y constatamos claramente la necesidad, al menos en aquel momento, de reencontrarse con la cultura. La cultura estaba siendo un refugio obvio, más allá de los balcones y más allá de las pantallas de Zoom como hoy. Estaba siendo realmente el refugio para la inmensa mayoría de personas que encontraban en las artes, en la cultura, esa vía de mantenerse vivos, de relacionarse con los demás, y faltaba obviamente el factor más emocional, que sobre todo en las artes en vivo, en las artes escénicas, tiene la sociabilidad y la presencialidad de compartir esa experiencia en una sala de teatro. Hicimos el estudio, lo hicimos público, lo compartimos e intentamos mapear a la vez cuál era el estado de opinión y el estado de reacción del propio sector cultural en general.
organizamos a través de Instagram un ciclo que se llamaba A Tres Bandas, utilizando el 3, obviamente, que fueron 30 entrevistas muy flash con 30 gestores, artistas, públicos, 30 personas que daban su visión de cómo estaban viviendo la pandemia desde diversos ángulos, desde el punto de vista de los festivales musicales, desde los museos y patrimonio, desde arte y comunidad, desde los propios gestores que están investigando con los propios públicos tuvieron su voz, etcétera, etcétera. Y la verdad es que pudimos constatar como varias ideas clave. Una de ellas, y de hecho mi mini intervención se va a basar en 4 cos. Una ya la he dicho, que es conocimiento de los públicos y del sector, pero sobre todo veían la necesidad de intentar encontrar vías de colaboración y de cooperación entre todos los agentes que intervienen en el hecho cultural. Es el momento, yo pienso, clarísimamente de encontrar partnership, de encontrar partners, de poner en común cuáles son los problemas y las necesidades de todos, no vernos como rivales o como competencias, sino al revés, como entes que podemos trabajar juntos, porque seguro que compartimos valores, compartimos objetivos o incluso compartimos públicos, y es el momento de dar ese paso adelante. Y ahora lo mencionaba Sonia, obviamente el tema de lo online ha de permitir también aplicar esta colaboración para encontrar terrenos híbridos de interacción entre lo presencial y lo online. Internet no ha venido a sustituir la presencialidad, ha de ser absolutamente complementario un mundo del otro, y hemos de ayudar a establecer estos nexos, estos puentes de interacción entre lo presencial y lo online, pero estoy convencido que además saldrá o se potenciará como una vía intermedia que nos obligará, en el buen sentido, en esta pedagogía positiva que mencionaba antes Sonia, nos obligará a estar en fase beta, a estar en fase laboratorio constantemente, y bueno, eso es muy propio nuestro como sector cultural y artístico. Yo pienso que se abre una vía apasionante y súper interesante que analizaremos dentro de unos años y diremos, de allí surgió esto. Y yo creo que podemos hacer de la necesidad virtud. Nosotros hemos experimentado en diversos ámbitos, celebrando el Día Internacional de los Museos en mayo, colaboramos con el Gobierno de la Generalitat, con el Gobierno de Cataluña y su Departamento de Cultura, en establecer vínculos, porque los museos estaban cerrados obviamente, en establecer vínculos de interacción entre esos equipamientos, entre esas entidades museísticas y los públicos, ayudándoles a generar cápsulas audiovisuales creadas por el propio personal de los museos que estaban confinados en sus casas, para poder destacar piezas, espacios, ayudar a descubrir esos relatos que cada uno de los proyectos culturales tenía de interés para los públicos. Por otro lado, en el ámbito justamente del teatro, estamos colaborando con la Asociación de Empresas Teatrales de Cataluña y con el colectivo de críticos teatrales. O sea, que hemos juntado exhibidores y distribuidores, prescriptores, críticos y los públicos para hacer un ciclo no de post-función, sino de pre-función. Un ciclo que llamamos Teatro Zoom, para predicar con el ejemplo, y lo que pretende es generar spoilers, intentar analizar o encontrar claves que permitan generar interés para ver un espectáculo de la próxima temporada, y además lo hemos monetizado, porque hay que pagar para acceder a estos encuentros online, pero con la ventaja para el espectador, en este caso, que por el hecho de poder acceder a estos encuentros, luego tienen un descuento en el precio de la entrada del espectáculo. O sea, de alguna manera intentamos también cerrar el círculo. En el ámbito, por ejemplo, literario, sabéis la potencia que tiene el Día de Sant Jordi, el Día del Libro, el 23 de abril en Barcelona en concreto, en las Ramblas, como ese gran fondo que todos deseábamos ver, repleta de gente, obviamente no pudo reproducirse. Se trasladó el 23 de julio con una presencia de público infinitamente inferior, pero sí lo que hicimos fue potenciar, en este caso, la dedicatoria y la firma de los autores a los públicos,
justamente a través de cápsulas que emitimos por redes sociales y que de alguna manera recuperaban ese lazo íntimo entre autoría, entre creadores y públicos en ese momento único que puede ser justamente la dedicatoria de un libro. En el fondo, y esta es la tercera CO, estábamos trabajando y continuamos trabajando por intentar ofrecer y recuperar la confianza de los públicos respecto del hecho cultural y sobre todo de intentar manifestar la seguridad de poder ejercer como públicos acudiendo a algunos de los acontecimientos, de los eventos. En nuestro caso hemos dado mucho apoyo a los dos grandes festivales que se han celebrado hasta hace una semana prácticamente en Barcelona, el Festival Grec, pluridisciplinar, y también el Festival Cruïlla, que en principio se celebraba un fin de semana dedicado solamente a música y este año se ha extendido por toda la ciudad y ofreciendo también artes escénicas, y hemos pensado que tenemos que dar el paso justamente para darles apoyo y ofrecerles la posibilidad de conexión con los públicos. Constantemente, insisto, en esta idea de generar confianza. Otra iniciativa que hemos ayudado a poner en marcha, en este caso y es una medida gubernamental de la Municipalidad del Ayuntamiento de Barcelona. Ellos han puesto en marcha un bonus cultura de manera que el objetivo es propiciar aumentar el consumo cultural directamente a demanda en este caso, de manera que hemos emitido unos bonos por los cuales el usuario paga 30 euros y el ayuntamiento automáticamente le pone 10 euros más para consumir en cultura, aplicables en teatros, en cines, en salas de música, en librerías y tiendas de discos. Y bueno, miles y miles de bonos se han emitido al respecto que han ayudado de alguna manera también a consolidar ese clima de confianza que se pretendía poner en marcha. Y por último, la cuarta CO que me gustaría en todo caso compartir con vosotros es la del compromiso. Pero compromiso de nosotros como ciudadanos, evidentemente como gestores, estamos hablando de nuestro sector, evidentemente como creadores y como artistas, porque digamos, nos va en ello nuestra vida profesional, pero también como ciudadanos y como públicos. Yo pienso que es el momento también de ayudar a remarcar el valor social, el valor personal que tiene la cultura y adquirir un compromiso como ciudadanos, es comprometernos realmente a dar un paso adelante y dentro de nuestras posibilidades dar ese apoyo a nuestros sabios, que son los artistas al fin y al cabo, esas personas que nos ofrecen su visión del mundo, su interpretación de cómo será lo que nos quedará después de la pandemia, si me apuráis, nos ayudan a encontrar respuestas, aunque lo importante sobre todo es que nos planteemos las preguntas adecuadas. Yo pienso que es el momento, más que nunca, de dar ese apoyo económico, social, de asistencia en la medida en que sea posible a actividades culturales, y eso lo vinculo mucho con un informe que me pareció súper oportuno en plena pandemia que emitió la Organización Mundial de la Salud, la OMS, remarcando la importancia a nivel de salud que tiene la cultura en general, no solo como herramienta terapéutica, sino también como prevención de cualquier tipo de impacto evidentemente emocional, pero también impacto a nivel orgánico de las personas, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar, para poner en valor la cultura, cómo podemos utilizarla justamente para favorecer de alguna manera el bienestar físico, psíquico y emocional de las personas? Ahí tenemos un territorio tremendamente interesante, incluso para vincular con el ámbito educativo, que es de alguna manera la gran patata caliente que tenemos todos, y me parece que puede ser un buen testigo para que Ana continúe con su aportación. Absolutamente. Ana. Bueno, primero muchas gracias por habernos invitado a PEAE, a gente que quiero muchísimo hace muchos años. Gracias, Pepe, por compartir el espacio con nosotras. Gracias Alternativa y la gente de Alternativa. Bueno,
yo me quedé pensando en varias cosas. Hay algo muy chiquitito primero que querría decir, y es que tengo como una sensación parecida. Yo era periodista de artes escénicas en la revista Tres Puntos, cuando fue el 2001. Y en la Argentina ardía, y lo único que tenía valor en ese momento en la redacción eran los periodistas, digamos, los cronistas, y los fotógrafos también, que hacían fotoperiodismo, digamos. El resto nos sentíamos bastante inútiles. Y fue una sensación muy fuerte, digo, la de todos los que estábamos especializados en otros temas, que podía ser temas culturales o podía ser, no sé, un compañero mío estaba especializado en radicalismo e iglesia, por ejemplo. Todos nos sentíamos así como muy atónitos. Y cuando lo escucho a Pepe, me pasa lo mismo que cuando escucho a Javier Ibacache, y siento que están hablando de un mundo hermoso que no es el nuestro latinoamericano. Javier Ibacache es chileno, pero hay, bueno, otras variables con Javier que tiene bastante más mundo, y él pudo estar en el GAM y hacer de eso algo maravilloso. Entonces, digo, no lo digo mal, lo digo justamente un poco haciéndome eco de por ahí la cantidad de gente que está escuchando, artistas o docentes inclusive, que dicen, a mí me están pagando el aguinaldo en cuotas, todavía no lo cobré, o no tengo un centavo para llegar a fin de mes y soy artista. Bueno, esto es Latinoamérica, y es otra cosa, y hay otras luchas, y por supuesto el arte nos salva, y el arte es la razón por la que estamos. Y en ese sentido, me gusta pensar que con Sonia armamos el programa Formación de Espectadores como un objetivo que tenía que ver con el derecho a la democratización de la cultura para un montón de gente que no tiene acceso, pibes y pibas, que no necesariamente son pertenecen a los barrios populares, sino también a clases medias o clases medias altas, o al grupo que sea, que no tiene al teatro independiente, y de eso vamos a hablar, las artes escénicas independientes, el teatro y la danza, no lo tiene dentro de su menú. No es parte, digamos, de su hábito, no solamente consumirlo, formar parte de ese grupo, sino tampoco de tener un pensamiento, una reflexión, me interesa, no me interesa. Es algo que está en otro lado, ni para defenestrarlo, ni para alabarlo, no es parte. En ese sentido, digo, el programa Formación de Espectadores, bueno, por ahí no sé si todos lo saben, pero lo que hacemos con Sonia Jaroslaski desde hace 15 años, y con un equipo de los que ya somos 10 personas, trabajamos con teatro y danza independientes de la ciudad de Buenos Aires, con las particularidades que tienen, y cine de arte, y llevamos a escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires a ver espectáculos en las salas, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el problema? Lo bueno y lo malo es que trabajamos con 3 niveles. Trabajamos con el Ministerio de Educación y todos los problemas que tiene el Ministerio de Educación de la ciudad, con las familias y todos los problemas que tienen las familias, con el teatro independiente y todos los problemas que tiene el teatro y la danza independientes. Entonces es como una multiplicación caótica de dificultades que vamos tratando de manejar como podemos. Bien. Supongamos que en este momento, milagrosamente, mañana abren las salas y todo funciona. ¿Se puede el programa Formación de Espectadores puede volver a funcionar? No puede. No puede porque no hay escuelas, porque en el caso de lo que estamos haciendo ahora a nivel virtual, nadie tiene un registro exacto de a cuántos pibes y pibas llega. De hecho, el martes hubo un informe en el programa de Alejandro Berkovich en relación a la conectividad que tienen los pibes y las pibas de la ciudad de Buenos Aires. No solamente la conectividad, digo, datos concretos, la capacidad que tienen sus celulares, sino si lo comparten con la familia, cuántas veces les toca estar frente a esa pantalla, si tienen acceso a qué tipo de streaming tienen acceso. Entonces no sabemos a ciencia cierta cuántos de nuestros pibes y pibas no tienen acceso al programa Formación de Espectadores. Tienen acceso a la educación, digamos.
nosotros por algunos docentes sabemos que por ahí de 30 pibes y pibas de un curso, por ahí hay 10 que siguen algunos docentes. Entonces, eso es una incertidumbre tercermundista con la que nosotros compartimos nuestro cotidiano. En esa instancia también están las familias compartiendo sus streaming, las familias compartiendo las pérdidas de trabajo, el no saber, la incertidumbre de no saber, no solamente si no se van a contagiar de coronavirus, sino si van a tener trabajo mañana, o ya no lo tienen, o no saben si lo tendrán. Y después está la pata de teatro y danza independientes, y todas las incertidumbres del teatro y la danza independientes, que tienen que ver con cómo volver a la actividad. Pero una pregunta más, y ahí hago un paréntesis corchete que me gusta mucho hacer. Yo me acuerdo, no sé si te acordás, Andrea Hanna, que fue en la Universidad de Palermo y se armó, simultáneamente se arman varias mesas y encuentros. Bueno, había uno que era sobre situación de crisis de las artes escénicas independientes y estaba al lado de otra donde estábamos hablando de públicos de las artes escénicas independientes. Bueno, River Boca, la sala colmada, era la crisis del teatro independiente. Los que hablábamos de públicos, que vendrían a ser los que van a ver, éramos los expositores y dos más, que eran parientes de los expositores. Y encima uno, no sé qué si se puede hacer piso o qué, se fue en la mitad. O sea que quedamos solo nosotros escuchándonos. Digo esto porque el interés que tienen las artes escénicas independientes en su público, a mí no me deja de pasmar, la verdad. Yo creo, y lo vengo pensando hace muchos años, que hay una matriz, yo no sé si viene de los 90, digo, yo en los 90 hice Funámbulos, éramos 10 viendo una obra de teatro, éramos felices porque éramos súper exclusivos viendo cosas rarísimas, y yo ahí hice Funámbulos. Pero después, obviamente, pasó el tiempo, ellos crecieron, yo también crecí, y ya no me satisfizo que seamos 10 viendo cosas raras. Entonces, digo, hay matrices, me parece que hay matrices que no comparte todo el país, ni que comparte, digamos, el resto de las capitales de las artes escénicas mundiales, que tienen que ver con que la exclusividad y el no, y que no acceda público común o público que no es habitual, es como que no está bien visto, o hay algo que no tracciona, hay algo que no hace crack, ¿no? Digo porque revisando, porque me tocó la suerte de ser jurado de QTN del Instituto Nacional de Teatro, estuve revisando un poco, viendo, recordando trayectorias como de La Hormiga Circular o de Cirulaxia Contraataca, o mismo Libertablas, digo, grupos que salen a buscar al público y que están en el lugar más pequeño, en el más grande, en estadios, en escuelas, en hogares de ancianos, en cárceles, en todos lados, con la consigna de mi obra está completa cuanto más cantidad de diversa gente la vea, ¿sí? Entonces, digo, hay algo que la pandemia me parece que ojalá ponga en blanco y negro para los creadores de teatro independiente, y es que mientras siga abriendo solo un programa de formación de espectadores, mientras los artistas y las artistas no digan, che, cuando termina esto, ¿quién nos va a ver? Cuando un lugar como Betrimber 4, que realmente admiro, está concebido desde mi perspectiva, y lo digo en el mejor de los sentidos, como una fábrica, como un lugar que está abierto mañana, tarde y noche, en donde se piensa, se investiga, pero además se convoca, se hacen festivales, se hacen encuentros, o sea, cuando eso vaya a ser realmente un modelo a seguir, y no el modelo de yo hago mi obrita, investigo un año, me quedo encerrado y después no viene gente. Digo, hay algo que Sonia y yo creíamos en una época, y era que cada obra busca su público. Y no es así, no es así. Está comprobado, lo hemos comprobado en 15 años de trabajo que no es así. Nosotros hemos trabajado con obras como Lote 77, que son realmente obras estéticamente complejas, o que pensamos nosotras a priori, prejuiciosamente, que tenían un nivel de complejidad que algunos pibes y pibas, adolescentes, o de 14, 15, 16 años, no iban a poder comprender,
Y con un buen trabajo de mediación, estos chicos y chicas han disfrutado muchísimo encontrando multiplicidad de sentidos sin que nosotros bajemos línea sobre qué tienen que encontrar ahí. Quiere decir que resguardarse bajo el concepto de yo hago un teatro que es complejo y críptico, bla, bla, no es una excusa. Y por otro lado, hay muchas de las obras, dos cosas, obras. Una es que creen que tienen lenguaje complejo y en realidad tienen lenguaje que diría que es casi televisivo en algunos casos. Y en otros casos hacen como un culto de que el espacio determina la obra, pero cuando en un festival sacan esa obra sin ningún problema, entonces me parece que todo eso, el tema del espacio que condiciona, está muy bueno, pero no creo que hegemónicamente todo el teatro y la danza independientes tengan que tener esa misma forma, porque se va a morir. Va a pasar como con la ópera. Lo vamos a ver por streaming. Digo, termina esto y si uno sale la gente a buscar público, si uno empieza a confiar y a creer que realmente hay formas de acercar a la gente y que hay gente a la que vale la pena ir a acercarse, yo me acuerdo haber ido con Sonia a a varias reuniones de Artey y comentaban estas ideas de hacer giras entre los barrios. Digo, todo eso ha quedado en la nada. Bueno, el gobierno de la ciudad, cultura, digo, si no empieza todo eso, hay algo que decía Bartici, no van a salir hordas de gente con los carteles, vengan, vengan, el teatro se muere. No va a pasar. Entonces eso depende de nosotros. Si no hay una valoración de la necesidad, del deseo, no la necesidad de completarlo con el público, sino el deseo de comunicar al otro, de llevar lo que hago al otro. Y cuento no sé si Andrea estoy con tiempo, pero lo último, hay dos cosas chiquitas que quería comentar. Cuando Funámbulos cumplió 10 años, con Federico Erazábal, que es mi amigo del alma, hicimos, no sé si te acordás Andrea, una presentación festejando los 10 años, y estaba en ese momento, elegimos personas que nos parecían atractivas como artistas, estaba Emilio García Güell y Vivi Telas. Vivi Telas decía, acá lo que hay que hacer es, no importa si uno está más, menos formado, hay que estrenar y lanzarse al mundo, bla, bla, bla. Y Emilio decía, no, me parece que no, me parece que hay que trabajar, hay que experimentar, hay que formarse y después salir. Yo creo también que habría que empezar a pensar también que todo lo que se hace arriba de un escenario no es teatro y no es danza. O por lo menos no volver al concepto de lo amateur, ¿sí? Porque si no es como una explosión de cantidad de teatro que se hace una función acá, una función allá, y de eso he escuchado hablar un montón de artistas en relación con eso. Entonces, me parece que eso, que la cantidad no es calidad, ¿sí? Y que producir por producir tampoco garpa más, me parece a mí. Me parece que el trabajo, me gustaría a mí tener unas artes escénicas donde esté puesto el trabajo en producir en calidad y llegar a los demás, mucho llegar a los demás, tener una obra que a los 3 años haya ido a recorrer todo lo posible, a Gran Buenos Aires, a donde sea, todo lo posible, volver al concepto de gira, volver al concepto de sacar, de salir, de buscar, como dice Sonia de Cervantes, de manera artesanal, llamando, produciendo eso. Y lo mismo las salas, me imagino salas fábricas, salas donde haya espacio para viejos, para chicos, para grandes, para medianos, para familias, donde todo el tiempo se esté, que sea un organismo vivo. Eso, con eso sueño yo. Y lo último que quiero decir es que también después de la pandemia, y volviendo al tema de educación, hay algo que, digo, dentro de la incertidumbre, y no es que quiera tirar todo bajón, pero hace poco se recibió nuestro Pedro Antoni de Magíster en Educación, Lenguajes y Medios, y él dedica, como todos los que hacemos maestría sobre esto, toda una primera parte a justificar por qué el arte tiene que estar en la escuela. Todos dedicamos un capítulo a por qué el arte tiene que estar en la escuela. ¿Por qué? Y porque cuando llegan estos momentos, como pasó ahora que vino lo del Sputnik, cuando Rusia ganó la batalla
en la Guerra Fría, en la batalla por llegar a la Luna, lo que hizo Estados Unidos fue algo que se llamó en su momento el Back to the Basics, que es volver a las bases, y fue a nivel educativo sacar todas las materias que ellos creían superfluas. Y dentro de ellos, por supuesto, estaba el arte, ¿no es cierto? Entonces, no digo que pase, pero me imagino un montón de docentes o de padres y madres diciendo por qué van a perder el tiempo viendo obras de teatro cuando lo que tendrían que hacer es profundizar en matemática y lengua, ¿sí? Entonces todo lo que hizo la Cosentini, todo, digamos, la educación por el arte, nuevamente derrumbada, y todos nuevamente a justificar que el arte no es una frutilla de la torta, que el arte no es un adorno, que es una parte constitutiva, que es un derecho ciudadano, y que es nuestra obligación moral como artistas y educadores llegar a los jóvenes. A los jóvenes, a las jóvenes, a las familias y a todos los grupos sociales. Y dicho esto, me retiro. No sé si algo más. Muchas gracias, Anita. Bueno, realmente más que interesante. Yo imagino que nuestra audiencia de hoy compartirá conmigo que es un lujo escucharles a los tres. Y para este segundo momento, que sería un momento de intercambio, para lo cual, bueno, pueden abrir sus micrófonos y empezar a interactuar. Me parecía, tomé nota de algunas cuestiones que mencionaron los tres, que tienen que ver con, en primera instancia, retomando el final de Ana, la educación con la cultura y también con la salud. Y lo pienso, digo, como tres estamentos que son por excelencia, digamos, importantes desde el sostenimiento del Estado, y bueno, en el caso de la salud particularmente, con esta pandemia en todo el mundo lo hemos podido apreciar. Entonces me gustaría que por ahí profundizáramos un poco en la relación que puede haber entre salud, educación y cultura, en este caso artes escénicas, por ahí más específicamente. Y también en esta cuestión hablando de públicos, cuando hablamos de públicos hablamos de sector de demanda, y también vinculado de alguna manera a las estrategias a las que se puede apelar para actuar sobre esta demanda, que puede ser, por un lado, el trabajo de políticas públicas en las áreas de educación y cultura, y por otro lado, estrategias que puedan venir de instituciones privadas. Y otra cosa que también me pareció muy interesante es esta mirada sobre la importancia de la asociatividad, como un espacio en donde los distintos sectores o instituciones tienen que, o estaría bueno que dejaran de trabajar de manera aislada, pensándose como un organismo en sí mismo, y empiecen a tejer un poco más de red en procura de aquellos objetivos que les son comunes. Bueno, si les parece, les dejo el espacio. La verdad es que es inevitable hablar de educación vinculada a cultura sin caer en la demagogia, pero es que es de... Ay, juro no haber hecho nada, ¿eh? Pero es inevitable volver a ese back to the basics que decía Ana, porque realmente la clave está ahí. Sociedades que todos tenemos como referencia clarísima de un público cultivado, un público obedece seguro a un factor educativo que durante años y durante generaciones, no de un día para otro, con una mirada ni a medio, a largo plazo puede conseguirse realmente. En España estamos viviendo desde hace años una pérdida absoluta de la importancia de la cultura y del arte en general en el ámbito educativo.
han desaparecido asignaturas que formaban parte del plan de estudios, música, teatro, etcétera. Filosofía incluso ha reducido clarísimamente su importancia y sus horas lectivas en los planes de estudios. Y en cambio, curiosamente, todas las últimas tendencias en gestión empresarial lo que te dicen es que cada vez más se necesitan personas que tengan una visión holística, que permitan relacionar ámbitos. Ahí está realmente el arte y la cultura, justamente, para propiciar esa mirada lo más amplia posible, abrir nuestras mentes, abrir nuestras orejas. Por lo cual, claramente, el factor educativo es fundamental y cada sociedad lo está viviendo dentro de su entorno. Yo lo que sí que quisiera reivindicar es que cuando hablamos normalmente de captación, de desarrollo de públicos, etcétera, tenemos la mirada hacia los públicos nuevos, digamos, hacia esa captación, que a la vez la hemos de mantener con la fidelización en la medida en que sea posible de los públicos que ya tenemos, pero siempre me obsesiona, y lo digo porque lo he comprobado en varios proyectos, me obsesiona pensar en el público que no es ni joven, ni son niños de escuela, sino el público adulto que en la inmensa mayoría nunca ha ido a ver una obra de teatro y no les pasa nada, ¿eh? O sea, su vida, digamos, aparentemente no ha sido un desastre por eso precisamente, pero el potencial que tenemos ahí realmente para poder conectar, sobre todo ofreciendo propuestas de interés, y para mí es la clave. A través de múltiples proyectos que hemos podido desarrollar incluso cuando era consultor con Tecnecultura, donde analizamos un montón de equipamientos culturales en toda España, la clave realmente para conectar con los públicos es el interés. Ya sé que es una obviedad, pero no es ni el precio ni el tiempo, que también tienen su importancia, obviamente, y hay colectivos donde para eso es absolutamente fundamental, vital, pero sobre todo es el interés, que me hablen cosas que me interesen. Y ahora, justamente, en este territorio de vulnerabilidad y de incertidumbre absoluta que estamos viviendo, yo creo que debemos volver a lo más próximo, a lo más local, a lo más territorial, más que nunca. O sea, tenemos un montón de excusas para repensar nuestra relación con la sociedad y entre nosotros como comunidad, y ahí el arte y la cultura han de estar presentes. Nos hemos de hacer propio el relato. Tenemos que tener un poco más de orgullo, yo pienso, como sector, y dar el paso adelante y decir, es que a la gente le están preocupando una serie de cosas y yo se lo voy a plantear en escena. Se lo voy a pintar para que tenga ese frontón delante, ¿no? Y pueda, de alguna manera, hacerse su composición de lugar. ¿Tenemos una oportunidad? Seguro. Cuántas cosas que estamos hablando. Sí, me quedé pensando mucho, un poco cuando me refería al principio de agudizar la escucha hacia el otro, tenía que ver o tiene que ver un poco también con lo que está diciendo Pepe, que a veces, de la misma manera que Ana dice que hay una desconexión de los artistas con su público, también en la curaduría muchas veces hay una desconexión, ¿no? Que a veces se programan cosas y bueno, y esto sale de gira, o esto se pone en esta sala, y nunca se piensa para quién, ¿no? O a quiénes dejamos afuera. A mí siempre me gusta pensar, bueno, se programó todo esto, ¿a quiénes estamos dejando afuera? ¿A quiénes no incluimos? ¿No? Siempre hacer ese ejercicio. Programamos un montón de cosas, pero nos quedaron afuera los más niñitos, los adultos mayores. ¿Qué franja nos quedó afuera para ver hacia dónde estamos llegando? Y me parece también que hay mucha de la historia de las artes escénicas, por lo menos en Argentina, que han dado puntas sobre cómo trabajar la salud y la cultura, ni hablar el arte y la transformación social, el teatro comunitario. Hay libros maravillosos escritos sobre eso, cómo se ha trabajado en el Borda, incluso con la desmanicomialización. Hay mucha gente que trabajó sobre eso, que trabajó sobre territorio. Me parece que son como pequeños arcones para volver a buscar y salir a hablar con esas personas que tienen tantos saberes, ¿no? sobre cómo trabajar también en los espacios públicos.
Y también esto que decía Ana, de salir a los barrios, trabajar más en los territorios. Ya en esta pandemia se habló mucho de eso, ¿no? Y el Cervantes también está en esa línea. Era el plan de los objetivos nuevos de trabajo, era federalizar y salir más a los territorios, que no sea solo el centro, la sede de Libertad. Me parece que por ahí. Pero también hoy recordaba un montón de espectáculos que había visto en festivales internacionales, espectáculos que se hicieron, me acuerdo un FIBA de Graciela Casabé, que se hizo sobre una calle y en diversas vidrieras y en diversos edificios, y uno era el espectador en la calle, o el año pasado o el anterior, que estuvimos con los jóvenes periodistas en un FIBA ya de Federico Irazábal. Hicimos un montón de experiencias que eran recorridos por las calles. O sea, las artes escénicas ya han dado cuenta desde hace muchísimos años, y en Argentina en los últimos años también, la cantidad de producciones artísticas que se pueden hacer en las calles y en los territorios. O sea, no es algo nuevo que hay que pensar ahora, sino que ya se viene haciendo hace un montón, y un montón de artistas, Fernando Rubio, Mariano Pensotti, en un momento anterior, Mariano Pensotti, Lola Arias, han transitado todos estos espacios, han hecho festivales dedicados a cómo pensar las ciudades, festivales en fábricas, y me parece que está bueno volver a buscar, también a charlar y a dialogar con esos artistas, porque bueno, vamos a tener que estar más al aire libre, ¿no? Sí, yo lo que quería por ahí aportar también es, con Sonia en estos 15 años creo que no hemos dejado ni un solo despacho para presentar proyectos federales sobre formación de públicos. A todos les parecía maravilloso y todos terminaron en ¿cómo se llama? Guardados. Pero uno de los proyectos que habíamos tenido con Sonia hace muchos años tenía que ver con una especie de trabajo previo de mediación. ¿Te acordás, Sonia? Que tenía que ver con explicar tanto a los y las docentes como a los pibes y a las pibas qué es el espectador, qué es el espectador de las artes escénicas, qué es dirigir teatro, qué es actuar. Digo, habíamos pensado todos unos módulos que estaban muy buenos, que nunca se llevaron a cabo porque no tuvo ningún interés en su momento, y que ahora no solamente que tienen interés, sino que están llegando realmente a lugares, digo, porque Sonia coordina, por supuesto, conmigo el programa de formación de espectadores, y hay entre las experiencias que ella tiene en el Cervantes, entre lo que nosotros pensamos en la ciudad, hay unos idas y vueltas y unas necesidades obvias de adaptar, ¿no? Pero nuestra idea esta, digamos, de trabajarlo pedagógicamente, en realidad más con un sentido de mediación y acercarse a los pibes de manera previa a llegar a las salas, esto tenía que ver, digo, nos permite trabajar, como dice Pepe, con el deseo, con por qué voy a ir, porque me lleva a la escuela, no, bueno, también generar como una intriga, como un gustito de ir a desentrañar algo, ¿cómo se llama? Que hasta ahora veníamos trabajando con actividades previas para el aula, ¿no? Y que ahora lo podemos hacer a través de esto. Otras cosas que hemos hecho eran, bueno, fue algo que es bastante, digamos, dentro de lo posible, que son horas de teatro y de danza, con charlas de debate por Zoom con los directores y las directoras, y eso la verdad que gustó mucho, siempre con las limitaciones que tiene la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo la población de las escuelas públicas, ¿no? Con cortos, y ahora vamos a producir unos de qué mirar y cómo mirar el lenguaje audiovisual. Nosotras creemos que eso llega un poco para quedarse, esta combinación entre ambas y esta como preparación previa. Pero por cierto es que hace falta, va a hacer falta, y digo, cuando yo hablo de lo que escucho de Pepe, entiendo que en España siempre falte o dé la sensación, y seguramente pasa, bueno, podríamos llegar a mucha más gente. Acá lo que me parece es que hay bastante, todavía estamos muy lejos,
o hay muy poco interés de parte de instituciones del Estado en confiar, en pensar que la democratización de las artes va por este lado, va por apoyar estas cosas, por hacerlas girar. Digo, nosotras armamos un programa Carrusel de las Artes, con Sonia y con Verónica Sabán, que creo que estuvo 3 o 4 años más o menos, no me acuerdo, Sonia. Pero lo que habíamos comprobado era que con la plata que pagaban la entrada, que no era ni siquiera la entrada media de la sala, digamos, ¿no? De la función, sino más económica, y pagando la mediación, pagando al elenco y pagando a la sala, se financiaba en un 70%, o sea que el Estado tenía que poner solo un 30% de teatro y danza independientes. Quiere decir que no era ni necesario que sea gratuito, no era ni necesario que el Estado pusiera el 100%, solo bastaba esto que dice Pepe, que es la cooperación, la de pararse y mirar, bueno, a ver, como hizo en algún momento Escena, digo, estamos todas las salitas chiquitas, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para visibilizarnos? Bueno, hagamos un festival. Bueno, eso llevado al tiempo, al desarrollo en el tiempo, Escena, Artei, las salas, bueno, ¿cómo hacemos? Porque si no siempre parece que educación tiene que hacer, y está bueno que educación lo hacemos nosotros, digamos, tampoco es que en educación se mueren y están recontra felices y nos dan montones de recursos porque les encanta el programa de formación de espectadores, estamos sobreviviendo como la mayoría de los programas socioeducativos, ¿no es cierto? Pero digo, por supuesto, no nos echaron, pero no es que es un programa favorito en absoluto. Es un programa que surge de realidad de la voluntad del teatro y la danza independientes, de llegar a los públicos jóvenes y que podemos insertarnos en el Ministerio de Educación. Pero bueno, está vacante eso. Hay un montón de formas, que no son solo formación de espectadores, y hay formas de coordinar recursos y cooperaciones para que exista eso. Y me parece que es eso, que es el momento y que hay que hacerlo. Me parece para poder trabajar con los públicos jóvenes, porque el problema de la gente es que cuando se hace vieja se muere. Si no se renuevan los públicos, la gente... No sé si se acuerdan, Sonia, que me encantó, que nos invitó Daniela Bouret, y había una persona de música clásica que tenía, del Mozarteum, de Montevideo, y hablaba de todas las bondades y decía la maravilla de sus espectadores y todo, y cómo entre todos, con su cuota de club social, traían a Subimeta, no sé qué, y bueno, le pregunta a alguien, no muy inocentemente, ¿y qué edad tienen los miembros de tu club? Y el más joven tiene 65 años. Y bueno, se van a morir, perdón, pero se te van a morir, ¿viste? Entonces, Ana, eso me recuerda hace un par de años, hace 3 años, asistiendo a un congreso en Oviedo, en Asturias, sobre públicos y ópera, que el intendente del teatro de ópera de allí decía, yo tengo muy fácil para saber cuándo mis abonados se dan de baja. Miro las esquelas en los periódicos, pero justamente era por eso, porque era por muerte absolutamente natural. Y con eso no quiero tampoco demonizar a la ópera, porque me parece un territorio absolutamente salvable, pero sí que es verdad que, aunque sea un poco extremo, debemos huir de esa museización del hecho escénico. Es decir, bueno, esto hay que reproducir exactamente esto como se hizo hace unos siglos y buscar de alguna manera la frescura de nuevo, de aquello que se toque temas contemporáneos y que afecten a la realidad de la gente. Y eso en otros ámbitos está pasando. En la música, lo estamos viendo en temas vinculados a moda, a forma de comportarse, a tendencias, a las jóvenes generaciones. Cuando hay algo que les interesa, les engancha. Y debemos, de alguna manera, hacer ese ejercicio proactivo de intentar entender realmente qué es lo que hay ahí. Yo creo que sí que ha habido un cambio de perspectiva por parte, sobre todo, de los artistas. Quizás no tanto por parte de los programadores, de los gestores, de esa apertura a pensar en los públicos. Nada que ver con hace 15 o 20 años, al menos en mi experiencia.
pero falta rigor, yo pienso. No es una cuestión de volumen, de llenar sala, sino realmente de entender cómo puedo hacer conectar lo que quiero explicar a través de un espectáculo con la realidad que está viviendo la gente. ¿Cómo puedo hacer conectable eso? Y aquí es admirable todo el trabajo que lleváis haciendo desde hace años y aquí más que nunca ese reclamo hacia la colaboración yo pienso que es necesario, de poner en común, de poder aprovechar todo lo que alguien haga es aprovechable dentro del contexto correspondiente por otros proyectos. Entonces ahora, por ejemplo, ese proyecto de aula de públicos que insinuaba al principio que quedó totalmente suspendido con la pandemia, ahora lo recuperamos y lo hemos vinculado, curiosamente, al Festival GREC, que es el festival más importante de artes escénicas que hay en la ciudad. Ellos este año abren una línea que se llama De Grec a Grec. Grec es porque hay un teatro grec, un teatro griego, que es el centro neurálgico de alguna manera del festival. Y hay un montón de producciones que por la pandemia no se han podido hacer durante el festival, durante el mes de julio, y que se desarrollarán en teatros privados, independientes y públicos de la ciudad a lo largo de toda la temporada. Y nos han venido a buscar para poder hacer estrategias de públicos para conectar a lo largo de toda la temporada esos espectáculos con las líneas argumentales en las que se desarrolla normalmente el festival. Y nos ha parecido una oportunidad maravillosa justamente de poner en valor eso, ¿no? De cómo acercar, cómo conectar. También pienso que debe haber un equilibrio entre dar voz a la ciudadanía, a los públicos, y la voz del propio comisariado de quien programa. O sea, que debe haber de alguna manera un cierto debate, pero que digamos que la voz de los públicos la tenemos al lado y la debemos poner en valor. Es imprescindible que alguien ponga en valor la cultura si conoce realmente qué supone llevar a cabo una obra teatral, ponerla en el escenario, como decíais antes. Sin eso es muy difícil dar valor a que salgan 5, 6, 24, 48 personas en un espectáculo con más o menos luces, con más o menos dificultad. Entender realmente todo lo que hay detrás, yo pienso que es un tema educativo absolutamente imprescindible ahora mismo para poner de relevancia el valor social de la cultura. Y también me gustaría, perdón, lo último, que me gustaría poner también de relevancia el valor de la mediación, porque yo creo que es muy difícil que alguien salga puteando de una sala porque no le gustó, si es que entiende que lo que va a ver no es solo cuestión de gusto, sino de todo esto que vos dijiste, de comprender el fenómeno de las artes escénicas y de darles un valor. Entonces por ahí va a salir diciendo, mira, no es lo que a mí más me gusta, pero mira el trabajo mira lo que pasó con el espacio, mira. Y eso me parece que tiene que ver con la mediación cultural. Y me parece que eso es clave también para entenderlo. Pues si no, es como ir a una vidriera que me agarro esto porque me gusta y lo otro porque no me gusta. Y no, por ahí no es. Es indispensable las personas, no necesariamente los mediadores culturales como nosotros los tenemos en el teatro, los educadores, en los museos, sino también los promotores culturales, las personas, los docentes, todas las personas que de alguna manera se encargan en sus barrios, los referentes barriales, de vincular y traer a los públicos al teatro o nuclear a grupos de espectadores. Recién ahora se está empezando, por lo menos acá, salió una diplomatura en mediación cultural en la UNA, y me parece ese un eje fundamental. Acá se hablaron varias cosas, una de las asociaciones, me parece algo fundamental. Cuando les contaba recién que habíamos lanzado el programa de educación, ahora en pandemia, para el Cervantes, fue un esfuerzo, digamos, muy, muy importante de gente que lo hizo generosamente, solidariamente. También aprovecho el vivo para agradecer a un montón de artistas y de profesionales y de funcionarios que se pusieron a disposición para hacer un montón de materiales complementarios, y de alguna manera ellos están oficiando de mediadores, ¿no? Con Juan Pablo Gómez e Aimé Pancera, que se pusieron a la cabeza para armar todos estos materiales y salieron a pedir, son piezas fundamentales. Y por otro lado, también las vinculaciones con todos los ministerios, municipios,
¿no? Cuando todo se engarza, ¿no? Porque a veces uno lanza una programación en un teatro, o puede ser en un canal online, lanza algo, pero a veces no está bien dirigido, o no está la mediación para ver a quién se dirige esas producciones, las que sean, ¿no? Acá lanzaron una convocatoria en Zoom, recién nos contaba Fernanda a quién se les hizo, a quienes les hicieron llegar esas gacetillas, estaba bien dirigida, ¿no? La audiencia a quien querían llegar, ¿no? Bueno, se trata un poco de eso, de saber llegar, y ahí es cuando realmente aparecen los nuevos espectadores, cuando hay un trabajo de mediación bien elaborado, con una planificación, se ven los resultados. Lo que pasa que muchas veces, que es otra cosa que Ana habló un poco, se los trata como espectadores de segunda categoría, ¿no? Como hacer una función para jóvenes de una escuela, ¿no? O una función con mediación para una escuela, una función en un horario escolar, o una función para nuevos públicos que realmente no están acostumbrados, y te pueden desbaratar la sala, en el sentido de hablar fuerte, de pegar en la mitad de un taconazo e irse porque no les gustó, ¿no? Esa formación del ritual, como le decimos con Ana, y Pedro trabajó mucho en su tesis, Pedro Antoni, lleva tiempo, ¿no? Pero nadie quiere pagar el costo, ¿no? De trabajar con esos nuevos públicos, de ir formándolos, porque no tiene glamour, no tiene glamour. Hablando de públicos y de audiencias, tenemos mucha audiencia hoy que tiene también preguntas para hacerles, y la verdad que es un absoluto placer escucharles, y nos quedaríamos horas. Pero bueno, vamos a darles lugar a las preguntas. Miguel, ¿tenés ahí algunas preguntas para compartir? Hay un montón, también mucho agradecimiento por todo lo que están cada una y cada uno aportando, y voy con la primera. ¿En qué medida la fidelización resulta una prioridad en este contexto de crisis y en nuestro contexto latinoamericano? ¿Y qué posibilidades ven de trabajar en la creación de nuevos públicos y en su diversificación hoy? Sonia o Pepe. Y creo que un poco lo fuimos contestando, me parece, a lo largo de la charla. Por lo menos nosotras, desde el Cervantes, hemos tratado de vincularnos con esos públicos fidelizados, pero principalmente, como comentaba antes, lo que apareció fue tal vez un público fiel, pero que no estaba pudiendo llegar, ¿no? Al teatro Cervantes me refiero, ¿no? Porque digo, hay un montón de espectadores, ¿no? Que tienen en su consumo cultural el teatro, ¿no? Pero tal vez son de otro lugar, ¿no? No son de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, de alguna manera, lo que propició fue eso. Y por el lado de diversificar, bueno, ni hablar. Yo simplemente les cuento que cuando nosotros lanzábamos una convocatoria específica de educación, les estoy hablando, se anotaban 500 escuelas y no dábamos abasto. Ahora les conté que se anotaron 1500 escuelas, no dábamos abasto tampoco. Entonces, y cuando también se pone muy en duda, ay, bueno, pero ¿cuántos espectadores reales? ¿Cuánto tiempo estuvieron viendo la obra? Si el tiempo dicen que son 13 minutos máximo lo que ven. Bueno, se puede constatar, yo entro todo el tiempo a los Instagram, a los YouTube, Timbre 4, del Complejo Teatral, obviamente del Cervantes, y realmente cuando están en vivo, ¿no? O sea que el chat además lo comprueba, siempre, en general, hay más gente de la que habitualmente iba a la sala, ¿no? Digo, para comprobar
realmente a esos espectadores en vivo que todo el tiempo se está poniendo en duda. Así que en relación a, si pensamos a diversificar la audiencia, en relación al año pasado, a ya en pandemia la audiencia se diversificó. Después lo que faltaría, tal vez, es el detalle, ¿no? Que hay cifras que sí te lo tira de YouTube, sé que hay algunos, creo que en la UNSAM están haciendo un estudio, tal vez no tenemos la posibilidad de hacer los estudios de caracterización de públicos como los hicimos hasta el año pasado, ojalá eso se pueda seguir haciendo para poder comparar en pandemia, sin pandemia, digamos qué pasó, pero para diversificar los públicos hay que ir a buscarlos, es lo que decíamos con Ana. Cuando salieron notas que trabajamos con los colectivos de diversidad sexual, no es que vinieron solos, los fuimos a buscar, los fuimos a llamar, me estoy refiriendo. No a mandar un mail, che, vení, te invito. No, a llamar, a convocar, a hablar un lenguaje que los convocara. Y ese es un trabajo muy arduo, muy a largo plazo, y para diversificar esas audiencias, primero hay que tener en claro hacia dónde se quiere diversificar, quiénes son esas poblaciones que no estamos incluyendo, porque tal vez no las vemos. Entonces, por eso digo que siempre hay que mirar a quién dejamos afuera, y en un teatro público no es una decisión, digamos, de una ley de derechos humanos, ¿no? El consumo cultural es un derecho humano. La ley de accesibilidad es un derecho humano, ¿no? Como teatro público lo tenemos que brindar, esas leyes tienen que hacerse realidad. Y bueno, nada, es un trabajo a largo plazo, y ojalá todos los espacios públicos de todas las provincias, de todos los municipios, pudieran pensar y acercar a sus públicos, y pensar la programación con sus públicos también, ¿no? No solo desde una curaduría de algún artista o gestor cultural. Sí, es momento de potenciar esas famosas que yo antes he insinuado en algún caso, pero es verdad, codifusión, cocreación, coprogramación incluso. Hay casos excepcionales y maravillosos. Suelo mencionar uno en Italia, el Festival Kilowatt, donde el público es productor de prácticamente la mitad de la programación de un festival de artes escénicas, pero es que lo vio durante todo un año. Eso podría ser un extremo, pero hay graduaciones que podemos abordar. La clave, ya sé que es de perogrullo lo que diré ahora, pero tiene también mucho que ver con lo que ha dicho Sonia, ha dicho Ana antes, con la estrategia. Hemos de tener claro realmente el porqué de las cosas, no hacerlo de una manera reactiva, y ahora nos encontramos en esta situación y tenemos que tapar los agujeros que se nos están produciendo. No, realmente pensar ¿qué relación queremos tener con los públicos? ¿A qué públicos nos queremos dirigir? Porque también lo podemos plantear al revés, ¿no? Evidentemente no nos pondremos en la puerta del teatro para prohibir que alguien entre, pero debemos escoger, debemos seleccionar, debemos segmentar de alguna manera, a través del conocimiento que tengamos de los públicos, a quienes queremos priorizar a la hora de intentar comunicar y a la hora de intentar vincularnos. Y aquí es donde podemos encontrar también posibilidades de colaboración, porque en esos objetivos compartidos encontraremos otros partners que estén buscando prácticamente lo mismo que nosotros. Sí. Andrea, ¿te parece, por una cuestión de tiempo, por ahí elegir una o dos preguntas más y vamos? Sí, vamos con dos preguntas más. A ver. Perfecto. Bueno, por ahí ya han respondido, me dicen, como me dijeron recién, porque justamente se plantea el tema del streaming, que está compitiendo con el público presencial. Entonces, ¿en qué medida ustedes consideran que esto realmente es una competencia? Y si de alguna manera va a impedir a futuro, ¿no? Porque acá dicen, ¿qué opinan de los que sugieren bloquear el streaming por ubicación para evitar que las personas cercanas no puedan consumir un contenido que puede verse en vivo?
Primero, perdón. Compite porque Sí, no hay me presencial muero. ahora. Me salgo de la vaina. No, no compite porque no hay presencial. No hay presencial. No No hay compite presencial. nada. Claro. Primero, no hay presencial. Segundo, estamos hablando, si hubiera ese caso, vamos a suponer que termina la pandemia y hay competencia entre presencial y streaming, bienvenida, significa que hay un montón de gente peleándose por ver. No sé, yo hasta ahora dentro de lo que escuché es que en pandemia la gente encerrada ve cosas, pero en cuanto se abra la gente va a salir a tomar aire, a ver los árboles, como Nacha Guevara, a besar zanahorias y troncos de árboles, a tocar el agua de los ríos. Entonces, después de todo eso, vamos a ver quién quiere volver a encerrarse en una sala. Yo sé que es horrible lo que estoy diciendo y es muy antipático, pero es así. Entonces, me parece que va a haber un periodo de transición en el que toleremos todos este pasaje del streaming, porque digo, uno a qué se acostumbró, a tener las cosas grabadas y verlas en el horario en que se puede. A armar toda una salida para encerrarse en una sala de teatro 1 hora y media, yo la verdad, como digamos, como respiración social, no lo veo, no me parece que sea lo primero que va a hacer una persona. Digo, lo que le pide su cuerpo y su psiquis en una ciudad, ¿sí? Entonces, me parece que primero toleremos esa ida y vuelta y dejemos el streaming hasta que uno pueda, como esos perritos que tuvieron encerrados en la casa y salen y guau, 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 como mi perra recién, guau, guau. Digo, eso es una reacción humana. Digo, vamos a salir a besar el suelo, como los papas. Bueno, y después a la vuelta vemos, o sea, cuando tengamos un exceso lo administramos, pero mientras no tengamos nada, no tenemos nada. ¿Qué va a hacer? Sí, también lo que se estaba hablando, para nada de una competencia, sino en términos de poder vincular las dos cosas, tal vez no en el mismo tiempo. Por ejemplo, porque lo escuché a Sebastián Lucha decir, tal vez se puede combinar el espectáculo cuando hace la temporada en el teatro y cuando baja, recién ahí, tal vez se puede pasar vía streaming y ver la monetización o no de esos espectáculos, según tipo de teatro comercial, oficial, ¿no? Dependerá de independiente, dependerá de eso, la monetización o parte de la monetización o no, o con otro precio, para que puedan disfrutarlo otros espectadores que no estarían pudiendo llegar o a la sede de Libertad o en la producción en la localidad donde se genere ese espectáculo. La verdad que lo veo muy, muy posible, esa combinación e interesante, porque además permite la posibilidad de la mediación virtual, ¿no? Que es lo que empezamos a hacer muy de a poquito, como lo estamos haciendo ahora también en esta charla. O sea, no pensarlo como una competencia, sino como que algo que puede permitir incluso darle más tiempo a espectáculos que lamentablemente solo podían hacer 8 funciones, ¿no? O sea, tal vez le damos larga vida a espectáculos que en otro momento hubieran bajado a las 8 funciones. Totalmente, son vías complementarias. Y lo hemos de ver así, nada sustitutivas. Y un poco entrar en ese terreno que yo mencionaba al principio también de prueba-error, de fase beta. Experimentaremos, incluso con los propios formatos presenciales, estoy convencido, duraciones, espacios, viviremos transformaciones, pero sin olvidar para nada poner en valor el acto presencial. Fundamentalmente es un acto social de compartir y esa proximidad, ese tocar, a veces con el espíritu, a veces con las manos, ¿no? Ese pálpito que vivimos en la presencialidad, lo hemos de intentar preservar y cultivar para que cada uno pueda experimentarlo a su manera, ¿no? Y utilizar el canal online cuando sea necesario para incluso poder complementar tranquilamente esa experiencia. Un poco de esto estoy uniendo algunos pensamientos que están surgiendo acá, porque de alguna manera hay, como decís vos, Ana, o me imagino una paranoia, ¿no? en la gente, que entonces
Por ahí, ¿qué les parece si en realidad la vuelta inmediata, en realidad podríamos imaginarla en espacios abiertos? Mira, nosotras, de todo el equipo de formación de espectadores, estamos fantaseando con un montón de cosas que soñamos, que nos gustaría, que vamos a ver si las condiciones se dan. Pero pensamos, bueno, un poco para que las pibas y los pibes puedan disfrutar de la presencialidad de las artes escénicas y tomando como base Ciudanza, por ejemplo, es una experiencia, o fue una experiencia, digo, ahora en pandemia no, digo, pensar esos formatos de artes escénicas o en la vereda de la escuela, o adentro de un aula de la escuela, o en un patio de la escuela, o algo vinculado, que no sea teatro de repertorio, no que me hagan un Romeo y Julieta en vivo, no, sino una dramaturgia que justifique esa presencia ahí adentro, que no esté hecha con dos palitos, como decía Sonia, subestimando que porque es una escuela y son pibes hay que darles una porquería o algo más o menos, sino, digamos, un buen trabajo tanto de teatro como de danza, que esté pensado para esos espacios. Yo creo que es algo que por ahí, de manera intermedia, de manera, entre un formato y el otro, hasta que se vuelva si es que algún día se vuelve la normalidad normal, es algo que me parece, soñamos con que sea factible. Lo mismo que soñamos con que sea factible una transmisión de la obra en sala, con algunos actores y otros en streaming, ¿se entiende? Sí. Pero eso me parece que los artistas tal vez son más creativos que nosotras y tomando eso como base, eso creemos que es lo posible para que no se pierda 1 año o 2 años de jóvenes y, digamos, y docentes sin estar en contacto con las artes escénicas, para que no haya ese hueco, porque es vida, porque te reanima, porque te da ganas de vivir, ver arte. Entonces está buenísimo, porque te recrea un mundo, bueno, por una cantidad de razones, que todos justificamos en la maestría, en todo el primer capítulo, digamos. Sí, se están Tenemos pensando una pregunta la más. mayoría de las acciones, no digo para responder lo del aire libre, que se están pensando varias, por lo menos desde el Cervantes, muchas acciones al aire libre, más para el año que viene ya, ¿no? Y la verdad que como en los últimos años hubo una especie de encierro, ¿no? De los espacios públicos, ¿no? Todas las plazas con rejas. Entonces tal vez sea un momento para repensar, volver a recuperar el espacio público, volver a recuperar los anfiteatros que tenemos, no sé, ponerlos en buenas condiciones. El año pasado en Córdoba, en el Anfiteatro Griego de Córdoba, se hizo un espectáculo que funcionó hermosamente para escuelas medias, que se llamó Los Desentrañadores de Enigmas. Y ahora dije, qué bueno este espacio que no se usaba para teatro. Hacía años que ese espacio no se usaba para artes escénicas, se usaba para recitales de música. Y con ese espectáculo del año pasado, después no sé de cuántos años, se volvió a usar para artes escénicas. Entonces digo, bueno, tal vez es un buen momento para repensar los espacios públicos, o que se encerraron o que se abandonaron. Me parece las calles, los espacios públicos, incluso las vidrieras, ¿no? Me acuerdo también, creo que del Picadero, Juan Parodi, y hacía un espectáculo, ¿no? Que eran las vidrieras, con los espectadores afuera. Me gusta pensar en la idea de plaza, de punto de encuentro, no de tránsito, sino de allá donde, porque nuestra plaza habitual acaban siendo las redes sociales ahora mismo, y de cómo recuperar de alguna manera esa sociabilidad presencial y ahí meter brecha y que estén presentes las artes y las artes escénicas en concreto. En Cataluña se organiza anualmente la Feria de Tàrrega, dedicada justamente a las artes de calle, que este año no se va a poder desarrollar por motivos obvios, aunque sí que va a haber alguna programación nómada,
según han propuesto los organizadores, pero justamente ese debate es el que se está poniendo sobre la mesa en las últimas ediciones, ¿no? Cómo adueñarnos, cómo apropiarnos como ciudadanía del espacio público y que, digamos, que nos permita una interacción para recrearlo y repensar las relaciones que tenemos. Si realmente creemos que la cultura y el arte es un refugio para el alma, pero también para la comunidad, es el momento adecuado también para replantearlo. Y yo no puedo no mencionar, ya sabes, Anita, a qué me voy a referir, y Sonia también, al teatro comunitario, que el teatro comunitario en Argentina, que este año está cumpliendo 37 años, no son 2 días, justamente nace en el espacio público y trabaja en el espacio público desde siempre, independientemente de que algunos grupos ya tengan su espacio de trabajo. Pero obviamente celebro absolutamente que todas las expresiones artísticas vuelvan al espacio público, o tomen en todo caso el espacio público si no lo tenían, porque también es un espacio que nos pertenece a todos, y es también una excelente manera de acercarnos a todos los públicos, ahí sí, a la diversidad de públicos, y en eso el teatro comunitario tiene un camino recorrido bastante interesante, pero lo podemos dejar para otra oportunidad. Vamos con la última pregunta, Miguel. Está interesantísimo, nos queremos quedar a vivir acá, ¿eh? Sí, mira, justo estoy eligiendo así aleatoriamente, porque el streaming nos supone pensar en un nuevo lenguaje, además de lo teatral. Quizás con el público suceda lo mismo y nos enfrentaremos a nuevos públicos y consumos hasta ahora desconocidos. No sabe, no contesta. No. No, me parece que no hay que limitarse nada más al streaming. Me parece que también se está poniendo, hay otras experiencias que son por WhatsApp, ¿no? Que ponen en primer lugar la voz, ¿no? También las imágenes que te pueden llegar o videos. Yo estuve siguiendo lo de Amor en Cuarentena, ¿no? Que es una producción que se hace por WhatsApp. Y nosotros hicimos algunos materiales complementarios justamente por diversificar la audiencia también, ¿no? La falta de conectividad, y en los estudios del Cervantes Online dieron que la mayoría se conecta a través del celular, ¿no? Para ver los registros audiovisuales del Cervantes, ¿no? Es el aparato que más se usa, más que la computadora, salió en primer lugar el celular. Y sabemos que en las casas, si alguien está usando la computadora, el jovencito o incluso el niño tiene un celular a mano. Entonces hay otras experiencias que no necesariamente son el streaming, que ayudan a diversificar la audiencia, la radio, ¿no? La radio, hablemos de la radio, ¿no? De los radioteatros. Que también es importante como otras experiencias para diversificar nuestros públicos, para mediar y para llegar. El streaming no es lo único, que no nos limitemos a eso. Sí, tampoco creo que los artistas todos se termine la pandemia y todos vuelvan sistemáticamente a hacer el teatro que hacían. No me da esa sensación. Me parece que a todos nos ha pasado, aunque digo, yo no soy artista, pero a todos nos ha pasado tener un nuevo contacto ahora muy diferente con lo visual digo, nos estamos comunicando con nuestra familia de otra manera, con nuestros jefes de otra manera, con nuestros pares de otra manera. Entonces, que el arte va a ser el mismo, me parece que eso no va a pasar. Y que los artistas van a encontrar algunas formas de expresarse. Digo, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando en formación de espectadores con una de las entregas de Veladas Patrióticas, donde se habla diferentes impresiones en relaciones con el encierro. Bueno, probablemente dentro de un año el encierro ya no sea tema. Ojalá, Dios quiera, no sea un tema. Pero sí va a quedar un formato, como un formato, pero también el formato se va a agotar.
el formato de lo que pasa adentro, de filmémonos adentro. Así que, nada, me parece que también es medio hacer futurología. Creo que hay que dejar que con el andar del carro se acomoden los melones, de todos, ¿no? Yo creo que los públicos son como una especie como de magma volcánico, siempre están vivos, parece de repente que se van a solidificar y tal, y vuelve a haber una erupción por el motivo que sea, ¿eh? Y me gusta pensar eso, que están en continua evolución. La interferencia de la tecnología, obvia, pero siempre y cuando esté supeditada al interés creativo y artístico, no al revés. Muchas veces podemos pecar de lo contrario, ¿no? De justificarlo todo porque como he utilizado TikTok, he utilizado streaming, estoy amparado hoy, ¿no? Siempre y cuando eso realmente sirva para el objetivo que pretendemos artístico. Me recuerda un poco, no sé si era una cita o no, pero Hitchcock siempre decía, hombre, si en mi película sale una pistola es porque ha de disparar, no porque salga como un simple decorado. Pues realmente para eso. Bueno, buenísimo, excelente todo. Si tienen alguna cosita más que les parece que pueda haber quedado por decir o que tengan muchas ganas de acotar, podemos dar unos 30 segundos más y ya vamos a empezar a despedirnos. A mí me gustaría decir una cosita chiquita en relación al avance impresionante. Yo lo digo porque ya no estoy más trabajando hace un tiempo ya en el Teatro Nacional Cervantes, pero el avance enorme que significó que exista un área de gestión de públicos. Sé que hay muchas controversias en relación a nada, quienes les puede parecer esta o aquella gestión mejor o peor, pero Alejandro Tantanian fue el que dijo, chicas, vengan y hagan esta área de gestión de públicos. También con una consigna que como todas son discutibles, que es, vamos a trabajar un arte que implica una serie de complejidades y sobre eso vamos a generar un público. Porque a mí me parece que hay una ecuación que yo no digo que haya una buena y una mala, pero sí que hay que reflexionar sobre esa ecuación. Y es que si yo pongo el conventillo de la Paloma y pongo a Franchella, se llena. ¿Eso es generar público? No sé, yo me pregunto nada más, ¿sí? Porque, digamos, quien me conoce sabe que apoyo a este gobierno, que, digamos, que tengo una mirada, digamos, progre, peroncha, pero hay algo que en cultura no había pasado hasta ahora, ¿sí? Y que es pensar seriamente en el público, que no sea de manera demagógica, ¿sí? Y esto yo, la verdad, necesitaba decirlo. Y lo hizo Alejandro Tantanian, ¿sí? Entonces, ahora viene, por suerte, con esa base, que costó muchísimo, digamos, hacer que funcione, que por suerte pudimos asociarnos en su momento a lo que era alternativa teatral y ahora es alternativa, y hacer todo un conteo de públicos y hacer una cantidad de cosas, pero esa fue la base. Entonces lo que me gustaría es invitar también a pensar que a veces, digamos, que un signo político no indica una apertura y un pensamiento adecuado a nuestros tiempos en relación a los públicos, y que eso hay que madurarlo estudiando. No viene, digamos, María y viste el Espíritu Santo y me brota un pensamiento. Hay que estudiar, hay que ver qué se hace en otros lados, ¿sí? Y nuevamente no es más, hago una obra, pongo el cartelito y que venga, o el productor o el encargado de prensa y me resuelva que venga la gente. No es más así, no es más individualmente, no es más en las salas, no es más en las gestiones, no es más en las salas de teatro grandes, nacionales, provinciales, no es más así. Ahora, como decía Minguito, para todo hay que estudiar, y esto también hay que estudiarlo, y hay gente que hace un montón que está estudiando, y experimentando, y trabajando. Entonces, para nosotros España es un modelo, porque hace muchos años que viene con estas preguntas y resolviendo estas cosas. Y hace muchos años también
que no se sienta a esperar que venga la gente porque hicieron una obra que está copada, ¿sí? Entonces, eso me gustaría como dejarlo, no sé si en claro, es bastante oscuro, pero digo, no fue un gobierno, digamos, una mirada progre popular la que hizo eso, pero se hizo y está muy bien hecho. Y sobre esa base se están haciendo otro montón de cosas, ¿sí? Lo bueno es que no vino el nuevo gobierno y tiró todo abajo, no, lo que hizo fue hacerlo florecer. Pero bueno, nada, las cosas por su nombre. Muy bien, Ana, quedó muy claro y fueron varios 30 segundos sumados. Perdón. Pero bueno. Si me permitís mis 15 segundos, Claro, en todo caso, a 30. remarcar el privilegio y la oportunidad que justamente el streaming posibilita de conectarnos, que antes era mucho más problemático y requería de muchos más recursos. La facilidad que tenemos ahora de compartir ideas y compartir experiencias y compartir incluso, yo ahora estoy viendo más teatro latinoamericano que nunca, obviamente, porque puedo acceder a las plataformas justamente de streaming para comprobar qué se está haciendo en vuestra escena, ¿no? Pues aprovecharlo al máximo y que sean vasos comunicantes constantes. Sonia. Sí, me quiero sumar a esto que dice Pepe, porque hoy me acordaba, con Ana hicimos los primeros encuentros de públicos y esperábamos que nos llegue la línea de subsidios y encajábamos, porque nunca lo de públicos no encaja en ningún lado. Entonces era, ay, por favor, que nos den el Iberescena, así podemos traer. Bueno, nunca pasó. O una vez, no, nunca pasó. Nos presentábamos, entonces, Sí pasó porque ya Pepe lo vi 2 veces este año, ¿no? Pandémico. Entonces, de la misma manera, la cantidad de colectivos y asociaciones que están pudiendo realizar estos encuentros. Así que, bueno, mal pero bien, se podría decir, porque esto no se hubiera dado en otro contexto. Así que hay que agradecer también lo bueno que trae, ¿no? Sí. Bueno. Yo también, gracias. Entonces, sí, solamente Sonia, te quiero corregir, y sí, Iberescena estuvo para el primer encuentro internacional. Sí, el primero, sí, por eso. El que estuvo abecedario. Luego salió la... ¿Pero cuándo fue eso? Hace 10 2015. años. Bueno, no, era un dato de color, nada más. Bueno, realmente es un enormísimo placer haberles tenido aquí para Miguel, para mí, para todos, Alternativa y APAE y toda la audiencia que estuvo acompañándonos y nos sigue acompañando todavía. Simplemente dejar algunas palabritas que me parece que son así como las que quizás más salieron en esta charla que pudimos disfrutar y que tienen que ver con la importancia, el valor de la asociatividad para trabajar sobre los públicos, pensar en no dejar a nadie afuera, y entonces cuando organizo alguna estrategia o proyecto, quiénes son los que no van a poder acceder y en ese caso qué puedo hacer para que accedan. La importancia de la mediación como puente, ¿no? Como acercar las herramientas. Y en este tiempo, y en general en todos los tiempos, yo creo que la única certeza que podemos tener es que no tenemos certezas, y entonces eso también nos invita a seguir repensando y en tomar esto de los públicos como lo que es en definitiva, un desafío cotidiano. Muchas gracias una vez más a Ana Durán, Sonia Jaroslaski, Pepe Zapata, un enorme placer para Miguel y para mí. Los dejo con el último saludo de Miguel. Agradecerles, como decías Ana y Sonia, nos conocemos, a Pepe mucho gusto, pero nos conocemos de toda una vida y es una alegría enorme. Y también quiero transmitirles, porque la audiencia en el chat después
si tenemos oportunidad de leerlo, todos están súper encantados y mandándoles a cada uno de ustedes y a nosotros también, André, mucha buena energía, agradecimiento y bueno, y seguiremos. Será hasta a nuestra próxima charla, si les parece. Y gracias. Cuidados. Nos vemos. Gracias a todos. Chao, gracias. Bien. Salud y cultura, como dice Pepe. Sí, salud y cultura, lo iba a decir. Salud y